grandes razones, a mi modo de ver, para explicar esto. Dos grandes puntos que me parece que son claves para explicar esto. Un primer aspecto es, y también esto está bastante estudiado, no lo digo buscando autoridad en lo que digo, porque aparte, cuando decimos que algo está estudiado, no necesariamente significa que hay coincidencia en los estudios para explicar un fenómeno complejo, digamos, hay mucha divergencia sobre estas cosas dentro de los estudios, pero en general, en el campo de las ciencias sociales que empieza a indagar sobre estas cuestiones, hay un relativo consenso de que hay una incidencia muy fuerte, aparte de esto políticamente decirlo, acá no hay problema. Yo también lo digo en la radio, digamos en la televisión, pero no garpa políticamente, digamos, es decir, hay una matriz de construcción de sensación de inseguridad que tiene mucho que ver con el juego de ciertos medios, o del conjunto de medios, en términos generales. Porque cuando a vos se comunica de manera reiterada un tipo particular de evento criminal, que además tiene la connotación que es extremadamente dramático, porque yo hago la pregunta, ¿quién no se conmueve viendo las fotos del pibe que mataron el otro día en Moreno? En las circunstancias que lo mataron. Díganme, ¿quién no se conmueve? Fundamentalmente entre nosotros, sectores medios, que vemos en eso a cada uno de nuestros hijos, a un hermano. ¿Quién no se conmueve con el asesinato del pibe Urbina, con la cabeza estallada de un escopetazo por parte de dos menores absolutamente zarpados en Tigre? Después, cuando indagás sobre qué pasó allí, por ejemplo en el caso de Tigre, descubrís que había un entongue entre el reclutador de estos menores, que era un viejo buchón de la policía, y el jefe de guardia de la seccional del lugar que habían liberado la zona. Pero la cobertura mediática esto no lo desculó. Esto se supo 2 años después. Y entonces se trató, digamos, ¿se entiende esto? Digamos, hoy sabemos, está esclarecido el hecho, la propia madre del pibe, digamos, que estaba en la casa cuando matan a su hijo, sabe de estas cosas y tuvo un activismo muy grande en el esclarecimiento del hecho. Pero la cobertura mediática del tema fue un chico de 17 años con un escopetazo en la cabeza en la casa, sin ningún tipo de resistencia frente a un robo. Un chico de clase media, digamos, en términos generales. Cito estos 2 ejemplos. Digo, la muerte del ingeniero en el Bajo Martínez, digamos, en el año 2007, ustedes tienen que recordar las movilizaciones que se produjeron allí en San Isidro, pidiendo reclamos determinados. Esto tiene ciertas connotaciones. No se mediatiza endémicamente solamente un espectro amplio de problemáticas criminales, sino determinados hechos que tienen ciertas características. Primera, características fenomenológicas, y después características de formato comunicacional. Son hechos dramáticos que son fáciles de poder colocar una matriz de comunicación inmediata. Vos mostrás el drama humano de manera inmediata y no necesitas ni sofisticación técnica, ni noteros complicados. Imagínense ustedes cuando un medio tiene que explicar la crisis financiera de Europa. Es difícil, ¿no? Explicar la crisis financiera de Europa, pero explicar estos hechos con un pasante universitario de 500 pesos por mes, lográs comunicar porque la matriz del hecho en sí mismo te permite este tipo de comunicación. Pero lo más importante es, se trata siempre de hechos dramáticos donde hay un tipo de victimario determinado, generalmente perteneciente a sectores altamente marginales de la sociedad, con víctimas de sectores medios, fundamentalmente, y sectores altos, en espacios sociales que no están estigmatizados socialmente como zonas peligrosas. Que esto es el elemento importante. Si esto ocurre a la vera de una villa, que son zonas peligrosas, según nos dice el GPS, las zonas marrones del GPS, ¿no? Zonas peligrosas. Y la gallega que nos dice, zona peligrosa. Aléjate de allí que lo van a matar. Con la mía yo ya pude hackearlo un poco y terminar con esas cosas xenófobas, ¿no? Pero, digo, ocurren en lugares donde transitamos habitualmente la gente normal, no vinculada a la problemática criminal. Esto es importantísimo. Victimarios marginalizados, víctimas normales como nosotros, en lugares que habitualmente ocupamos nosotros, o nuestras casas, o el espacio público en el cual estamos habituados nosotros.
La reificación, la reiteración, la matriz comunicacional obsesiva, casi por cadena de radio y televisión, porque ellos se ofenden cuando Cristina habla, pero no se ofenden cuando te refieran un hecho de determinada manera. Y dentro de un marco interpretativo, además, que si ustedes observan, y sería bueno que lo hiciéramos, cuál es el mensaje comunicacional, pero yo diría de sentido común, porque yo no creo que lo entrene al notero para que diga esto, no es un sociólogo el notero, no es un pícaro que articula, digamos, sino que en realidad es una réplica de lo que es la reflexión de sentido común de mi mamá. Y cito esto porque está lejos mi vieja y luego ni lo ¿no? No debo decir nada, ¿no? Mi esposa me ayuda a comportarme porque me crié en un barrio medio marginal y tengo ciertos ritos así que la universidad no pudo matizar. Pero lo cierto es que vos lo que tenés allí en el contexto del mensaje es una idea importante, es estos hechos se producen porque el Estado fracasa en la protección. Si ustedes leen lo que se dice, si ustedes ven la interpretación de las movilizaciones, en realidad todas dicen justicia, pero en realidad cuando se produce inclusive justicia, o sea, cuando se esclarece creíblemente el hecho, más o menos rápidamente, como pasó el caso de Cañuelas, es como que no disipa la demanda. O sea, que en realidad se le coloca justicia como una forma de objetivación, pero no es justicia, porque en el caso, para tener un ejemplo, de Cañuelas, la verdad es que hubo relativa celeridad en descular de qué se trató el homicidio, doble. No es que plantaron a un tipo que lo agarraron vulnerable, como el caso Candela, donde quedaba claro de movida que estaban agarrando perejiles. Sino que en el caso de Cañuelas, claramente el hecho yo diría que está casi esclarecido. Sin embargo, la movilización, sí, hay una movilización difusa donde en realidad hay que reclamarle que estas cosas no ocurran más al poder político. Yo siempre digo, es como que se interpreta que está el poder político allí, la intendenta de Cañuelas, el ministro Casal, el gobernador Scioli, fíjense lo que digo, digamos, no los quiero mucho a ellos, pero digamos, agazapado detrás del telón para joderle la vida a la gente y gatillando contra la gente. La demanda esa del Estado reclamando, de la gente reclamando al Estado que fracasó en el cuidado, es la demanda que tiene como supuesto de interpretación que el Estado es el principal proveedor de seguridad. Y esto es un problema serio, porque el Estado hace mucho tiempo que ya no es proveedor de seguridad. Ustedes pregúntenle a una persona adinerada, o muchos de los que estamos acá, si nosotros podemos gestionar privadamente ciertos mecanismos de protección, ¿lo hacemos o esperamos que lo haga el Estado? Ponemos alarma, compramos un perro, metemos reja, hay una garita en la esquina, misturamos, en términos generales, con lo cual eso rompe ya la visión fáctica de que el Estado es el proveedor de seguridad, que eso era típico del welfare state, y era típico de lo que fueron 4 décadas en la Argentina, de un Estado que era proveedor de servicios sociales y también proveedor de protección. Pero esto es un fenómeno mundial. El problema es que esto fracasa. El Estado no es proveedor efectivamente de seguridad. Es una expectativa falsa. Que debe el Estado, porque la Constitución dice, no, eso es una cuestión leguleya, no es sociológica. A nosotros no nos importa desde el análisis sociológico qué es lo que se debe hacer, sino las capacidades efectivas del Estado y qué es lo que realmente ocurre. Pero lo que hay ahí es el segundo componente de la situación de inseguridad, que es lo importante, lo que no aparece en el debate, la otra gran dimensión, que es no solamente la cantidad de hechos delictivos que se producen y por ende el riesgo que yo tengo como persona de ser victimizado por alguno de esos hechos, sino la capacidad protectiva que yo tengo frente a determinada amenaza. Para que lo entendamos bien, yo puedo ser un empresario adinerado, muy adinerado, y entonces tengo, obviamente, puedo ser objeto o un riesgo, o soy pasible de la victimización por robo o secuestro, mucho más elevada que un obrero. Porque tengo más bienes, porque tengo disponibilidad, porque transito con un auto caro, por 1000 razones. Sin embargo, yo tengo una capacidad de autogestión de mi protección privada, e inclusive pública, porque como soy una persona importante, la policía pública me cuida mucho más que un barrio obrero.
que el habitante de un barrio obrero, porque el habitante de un barrio obrero se produce una victimización por robo y es menos escandaloso y tengo menos costos políticos como policía que si roban en un barrio de ricos. Yo recuerdo una lesión que me dio un intendente del Gran Buenos Aires, no señalo a la compañera porque trabajamos juntos con ese intendente, y una vez le digo, pero vos allá en el, no voy a mencionar el barrio, vos allá en el fondo, me vino a consultar porque a veces me tocan la mano y el país ahí, ¿no? Entonces, te escuché y necesito un asesoramiento en seguridad. Te toman la mano, vos lo toman la mano, le dan los ojos y rezado Padre Nuestro, y el tipo sale, se van contentos a hablar, ¿no? El tema. Entonces vino un día a mi despacho, me dice, quiero que me des una mano en materia de seguridad. Y así, evaluando en la primera charla y en la primera reunión, le digo, vos tenés un quilombo grande, yo recuerdo cuando estaba en el ministerio, vos tenés un lío grande en aquel barrio popular del fondo, ahí hay cachete. Él me dice, no, Marcelo, me dice, yo tengo quilombo acá en el barrio céntrico comercial, dice, porque allá los negros de alguna manera, compañero, se arreglan. Acá, cuando asaltan comercios y locales en este barrio, dice, ahí se me pone complicado a mí, como intendente, como autoridad política. Me dice, fíjate vos que la policía está acá, no está allá. Es decir, donde hay mayor nivel de victimización sobre sectores populares, no hay sensibilidad política porque el vecino de un sector popular ya aparte tiene naturalizado que autogestiona y resuelve naturalmente sus conflictos de alguna manera. Cambio acá, me empieza la cosa. O sea, hay una enorme disparidad de lo que es el sistema protectivo sobre la gente. Ahora, volviendo al ejemplo anterior, ese empresario con relación a ese obrero tiene un grado de vulnerabilidad mayor, pero en realidad tiene mucho más seguridad porque tiene un sistema protectivo mucho más sofisticado. Entonces la inseguridad objetiva no está dada por el nivel de riesgo, sino por la capacidad de protección que una persona tiene. ¿Se entiende? Esto es lo que no se mide. Cuando se analiza seguridad y se habla de cantidad de delito, lo que a vos te deja el sentido común y la prensa es, si hay más delito, y vamos a ver, como demostré que no hay, yo soy más inseguro, pero en realidad esto se tiene que medir también con la capacidad de producción de protección. Ahora, la expectativa social, por arriba, por el medio y por abajo bastante más diluido, pero básicamente por el medio y por arriba, es que quien tiene que proveer seguridad es el Estado. Hasta inclusive en los sectores más ricos de la sociedad, que generan guetos privados, que son los countries, cuando se producen asaltos en estos countries, reclaman la protección del Estado. Entonces la sociedad argentina es una sociedad profundamente estatalista. Reitero, cuando se moría dice, esto ocurre porque el Estado no hace, los políticos tienen que acabar con este problema. Si hubiera un político que tiene la fórmula para resolver esto, lo haría porque ganaría muchos votos. Evidentemente, ahora, ¿cuál es el sistema protectivo? Yo quiero analizar esto. Si no hay más delitos que hace 15 años atrás, ¿por qué hay más sensación de inseguridad? Creo que una primera explicación es el tema de la cobertura mediática y la segunda es que tenés un Estado absolutamente deficiente en la generación, si bien de una protección total, que sería imposible, por lo menos de ciertas estrategias integrales de protección. A ver, y acá está lo que yo quiero centrar. Vos mirá la provincia de Buenos Aires, o observemos la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál fue el diagnóstico general de revisión de lo que había sido el proceso reformista armeniano? En el 2007 se inicia toda una gestión gubernamental que tiene ciertas características. Y quiero aclarar, yo no formaba parte del Nuevo Encuentro cuando nosotros ya comenzamos a denunciar esto. Yo recuerdo en noviembre del año 2007, el gobernador Scioli asume el 10 de diciembre del año 2007. Tuvimos una conferencia en el centro donde estaba Arlanian. Yo no tenía una relación personal fluida con Arlanian. Más bien una relación distante, porque entre los progresistas, ustedes saben cómo es, no hay nada peor que otros progresistas. Entonces, había una situación de distancia por alguna perspectiva crítica que yo tuve en algún momento, pero viendo lo que se venía, yo le decía, dentro de 3 meses vamos a extrañar tu gestión, porque acá lo que viene es una revisión total de todo esto. Yo digo, hace mucho tiempo que nosotros
le pusimos el ojo a esto. ¿Qué decía Scioli? Scioli tiene una interpretación que en esto yo quiero ser franco, absolutamente sincera a partir de lo que él entiende que es el problema. Es un tema de matriz ideológica, es un tema de concepción y de visión que hace a la concepción global de todo un sector social en la Argentina, particularmente con un giro ideológico de derecha o de centro-derecha. La interpretación de que el crecimiento del delito tiene que ver con el debilitamiento de la policía. Esto pasó mucho en las épocas de la dictadura, ¿recuerdan? Si se licúan ciertas garantías y si no hay un Estado ilegal pero fuertemente represivo, hay muchos problemas. Y la analogía con relación a aquella interpretación del surgimiento de la subversión como parte del debilitamiento del Estado represivo, que da lugar a una legitimación de la dictadura, tiene una revisión, un ayornamiento para estos sectores cuando dicen todos los procesos reformistas de la policía que se encargaron de licuar el poder de la policía, la capacidad de acción discrecional en la calle, las facultades para poder detener personas y mantenerlas detenidas por largo tiempo administrativamente y sin orden judicial, la facultad de cacheo, toda la licuación de todo ese poder es lo que ha generado que haya mayor criminalidad. Esta es la interpretación fundamental. Y que entonces tenemos que devolverle a la policía ese conjunto de capacidades y el prestigio social que además perdió durante los procesos reformistas, porque si vos todo el tiempo estás diciendo que la policía es corrupta y la policía es abusiva en el uso de la fuerza, lo que estás haciendo es deslegitimarla socialmente. Entonces hay que devolverle facultades de acción, autonomía y discrecionalidad en la actuación, más poder en la calle, y hay que devolverle un estigma social positivo, porque cuanto más fuerte sea la policía, menos delitos va a haber. Esto sirve como matriz ideológica. Ahora, sociológicamente, estamos en un problema, por distintas razones. Segunda concepción que inaugura Scioli, pero que ya estaba presente también con Rucauli. ¿Ustedes recuerdan esto? Nosotros pertenecemos a una provincia que tiene sectores sociales extremadamente fascistas. Rucauf gana una elección perdida. 3 meses antes de producida esa elección, estaba perdida para el peronismo, en manos de la Alianza, planteando la estrategia de meterle bala a los delincuentes. La revierten. Lo echan a Arlañán del ministerio, arrancan con toda una estrategia, digamos, de discurso de mano dura, y Rucauf gana la elección a Graciela Fernández Mejide y a la fórmula de la Alianza. Así que ese es el antecedente inmediato. Pero lo cierto, cuando llega Scioli, el segundo gran núcleo es: hay que elevar el nivel de prisionización de los sospechosos de delincuentes en la sociedad. Y lo que pasó con la democracia es que la democracia, con esto del garantismo, lo que ha hecho es colocar tantas reservas y frenos al accionar de la justicia que los presos entran por una puerta y salen por la otra. Entonces lo que hay que hacer es que no se escarcele tan fácil, que la prisión preventiva dure más, que haya mayor facultad para poder ampliar la permanencia del sospechoso en detención, y hasta que no se resuelva en el proceso si va a ser absuelto o condenado, que esté guardado, porque claramente es un sospechoso de haber cometido delito. Esto es la prisionización masiva de sospechosos. Esta es la segunda gran núcleo de la derecha en nuestro país. Y el tercer gran núcleo, que es más bien un vacío, pero que es importante, es la gestión de la seguridad, no importa las condiciones sociales de violencia y delito. Esto se resuelve con policía y con prisiones. Gestionar socialmente, prevención social, la inserción social como mecanismo de largo plazo de lo que es la atenuación de conflictividades, todo lo que es gestión social de seguridad, lo que técnicamente en la criminología se denomina prevención del delito, todas las intervenciones terapéuticas, laborales, sociales, comunitarias, generalmente locales, eso está ausente en este tema. Acá, mano dura, un Estado fuerte, mucha policía y cárceles. A esto le agregan algo que debemos reconocer: el gobernador es, para mí, lo más perfeccionado que ha tenido la Argentina.
Es decir, un político de la videopolítica. Si alguien leyó Sartori, es interesantísimo, hay un libro que se llama Homo Videns, un libro viejo que cuando Giovanni Sartori, uno de los padres de la ciencia política moderna, viejito, escribe, decíamos, este está loco, porque lo escribió hace 25 años, como que la televisión y la política de estos tipos están al dope todo el día y escriben estas cosas. Ese libro es de manual. Y Scioli, si Sartori tuviera ya voluntad física e intelectual de escribir un revival de ese libro y viene a la provincia de Buenos Aires, encontraría su tipo ideal. Porque realmente es de película, es la construcción del consenso político a partir del manejo de lo que es la propaganda y la publicidad y la imagen, pero vacío de contenido ideológico y de capacidad de gestión. Entonces, acá viene un segundo aspecto importante de la forma de gestión, que es la gestión a través del ocultamiento del problema criminal, delictivo, las causas, etcétera, etcétera, y del ocultamiento de los desajustes del sistema policial en el tratamiento del tema criminal. Esto ya cuando empieza a correr la gestión, porque lo que hace Scioli es darle todo el poder a la policía, convalidar reformas institucionales tendientes a mayor prisionización, pero con el correr del tiempo empiezan a ver que al final la policía, aún en ese contexto, no era un instrumento eficiente de gestión.